Los conceptos básicos definen no solo nuestra comprensión general del mundo, sino que delimitan los dominios de objeto de todas las disciplinas teóricas conocidas, incluso la ética, las teorías políticas, nuestra concepción de la vida buena o bella. En otro de nuestros videos hemos visto algunos ejemplos de conceptos básicos en el fundamento de algunas disciplinas científicas, como la biología o la física teórica, y hemos podido ver que preguntarnos sobre las intuiciones que definen los fundamentos del conocimiento puede dar lugar a verdaderas revoluciones o innovaciones en nuestros modos de encarar, tanto teórica como experimentalmente, los desarrollos de las ciencias naturales. Pero la mirada que escudriña los fundamentos preteóricos o ontológicos del conocimiento no se limita a los conceptos básicos a la base de las ciencias especializadas. También hemos visto que lo bello y lo justo son conceptos básicos, que el amor es un concepto básico y que por la misma razón la pregunta por una vida personal buena y lograda también es una exploración de conceptos básicos. Históricamente, las preguntas por las fuentes del conocimiento verdadero y, en otro sentido, por la vida buena y lograda han corrido más o menos paralelamente, dado que los filósofos antiguos no distinguían, como lo hacemos nosotros ahora, entre el uso teórico que se ocupa del conocimiento de la naturaleza y el uso práctico de la razón, que la filosofía moderna considera ámbitos para la definición de la ética, la teoría del arte y la teoría política, entre otras. A estos últimos se refieren las preguntas por lo moralmente bueno, es decir, por el trato respetuoso que deberíamos darle a otros seres humanos y a otros seres sintientes, o por la justicia, es decir, por el tipo de instituciones públicas que una sociedad justa debería permitir diseñar, o por lo bello, que pregunta qué tipo de recursos expresivos entre la miríada que producen los seres humanos todos los días y publican en redes sociales o en medios de comunicación de distinta índole, son realmente bellos desde el punto de vista, cuáles de estos productos son realmente bellos desde el punto de vista estético. Para la filosofía antigua y clásica, la pregunta por una vida ética, es decir, buena y lograda, era muy importante por una razón muy sencilla, porque era muy difícil poder vivir una vida feliz y larga. Los antiguos, más que ahora y tal vez tanto como lo veremos en el futuro, pues si siguen las cosas como van, se sentían muchas veces víctimas de las vueltas de la mala y la buena fortuna, de un modo que, a diferencia de lo que sucede hoy, ya no era posible remediar y que a ratos era francamente trágico. Por ejemplo, un individuo que había sido capturado o nacía como esclavo en la sociedad romana estaba condenado desde el inicio a una vida muy precaria y limitada por los caprichos de sus amos. Nosotros damos por sentados nuestros derechos civiles y sabemos a dónde ir a reclamar los atropellos de otras personas sobre nosotros, pero en la sociedad de la Roma clásica, solo una minoría de personas eran ciudadanos de pleno derecho. Los demás tenían que conformarse con su mala suerte y dejarse determinar en sus personas por las decisiones de aquellos que los habían comprado y los trataban como cosas sujetas a sus voluntades privadas. Por esta razón, muchos de los filósofos antiguos, algunos de los cuales habían sido destituidos por una sociedad injusta y desigual, o habían sido o nacido esclavos, se tomaron muy en serio el problema de cómo ser feliz en un entorno social tan difícil. Ya unos siglos antes, en la Grecia antigua, que emergió del colapso de la Edad de Bronce, los discípulos de Pitágoras, nacido en el siglo VI antes de Cristo, o de Diógenes el Cínico, nacido en el siglo siguiente, celebraban las maravillas de una vida ascética, del ayuno e incluso del vegetarianismo, como claves para el desarrollo de una vida feliz. No importa que en un sentido objetivo tal vez sea bueno el ayuno intermitente.
El punto aquí es que haciendo de la necesidad virtud, aquellos individuos que no tenían demasiado para comer, que no tenían dinero para comprar carne, pero que eran inteligentes y cultos, comenzaron a sacar conclusiones para la vida buena de lo que observaron a su alrededor. Observaron que un hombre con recursos económicos, sin embargo, podía terminar sus días completamente infeliz, alcoholizado y enfermo, mientras que el que no tenía demasiado y había sido obligado por las circunstancias a llevar una vida austera y mesurada, podía sentirse más rico y más feliz en un sentido relevante para la filosofía y la razón. Un ejemplo de este tipo de reflexión es la que ofrece el pensamiento y la vida de Epícteto. Nacido en Frigia, una provincia romana alrededor del 55 después de Cristo, una leyenda dice que muy joven quedó cojo por la paliza que le infligió su primer amo por un error cometido mientras estaba a su servicio. Dice la leyenda que en el medio de la golpiza, el joven indefenso dijo con calma: Amo, no me apalice más, dado que si me daña no le podría servir ya. Espantado por la racionalidad y lucidez del joven, se dice que el amo lo vendió a otro amo. Este último, impresionado por la inteligencia del muchacho, le pagó clases de filosofía con el filósofo creador de la escuela estoica, Musonio Rufus. Después de la muerte de su segundo amo, Epícteto se estableció como maestro de filosofía independiente y llegó a ser incluso consejero del emperador Adriano, que lo visitaba para pedirle consejo y quien lo respetaba mucho. El estoicismo que enseñaba Epícteto, o como se dice también Epicteto, se centraba sobre todo en la invitación a llevar una vida lúcida en el medio de sus vicisitudes y problemas. Pensaba que una fuente enorme de sufrimiento tenía su origen en la ilusión de creer que podemos conocer y controlar las circunstancias, que en realidad están totalmente fuera de nuestra influencia o control. Por ello, Epícteto recomendaba la impasibilidad del ánimo frente a esas circunstancias y con ello la necesidad de concentrarnos más bien en nuestras actitudes y creencias para mejorar nuestras vidas, cambiando lo único que podemos cambiar cuando todo lo demás se escapa de nuestras manos, a nosotros mismos y a nuestros sistemas de creencias sobre el mundo. Esta ética de vida, que es lúcida y racional, ha permanecido vigente durante siglos, hasta hoy, hasta el punto de que en muchas escuelas y academias militares del presente, el Enquiridion o Manual de Epícteto, junto con las meditaciones del emperador Marco Aurelio, otro estoico, constituyen lectura obligatoria para todos aquellos que se preparan para el servicio militar. Un ejemplo hermoso de esto lo da el relato autobiográfico del vicealmirante estadounidense James P. Stockdale, quien pasó 7 años como prisionero en una cárcel de Hanoi durante la Guerra de Vietnam. En su relato autobiográfico, que se puede leer en la web, cuenta que pudo soportar el trato inhumano que recibió y las privaciones que sufrió, porque uno de sus profesores, cuando él estaba joven, profesores de la universidad, le había recomendado que estudiara el manual de Epícteto. Este manual que él recordó durante esos terribles años de prisión lo ayudó a sobrevivir con ánimo entero, confiando solamente en sí mismo y en su mejor criterio, cuando los demás prisioneros de guerra sucumbían psicológicamente en la atmósfera cruel y aniquiladora de esa prisión. Epícteto ayudó al vicealmirante Stockdale a aguantar estoicamente porque le enseñó que cuando no tenemos ninguna capacidad para controlar los resultados de las acciones de los demás, siempre podemos confiar en nosotros mismos para que nuestra vida transcurra del mejor modo posible en el medio de las distintas circunstancias.